Ya. Ya, hemos iniciado grabaciones. Ok, entonces vamos a dar inicio a la presentación final del portafolio de título de los estudiantes Porma, Solís, Rodríguez y Víctor Espinosa. Eso, chicos, ustedes van a presentar, tienen más o menos entre 15 a 20 minutos para poder presentar. Luego de eso vamos a hacer comentarios, preguntas dirigidas o preguntas grupales. Y finalmente, con la profesora Carolina nos vamos a mutear, nos llamamos por teléfono para hacer los comentarios en relación a su presentación. Volvemos, ustedes nos esperan mientras tanto y volvemos y le comunicamos la nota de presentación final del portafolio. ¿Vale? Ya, bueno. ¿Tienen alguna consulta, duda, algo antes de partir? No, ninguna. Estamos más o menos claros. Perfecto. Ok, chicos, suerte, que les vaya excelente. Nosotros nos muteamos. Adelante. Buenas tardes, profesora Carolina, profesor Leonardo. El motivo de que hoy, esta tarde estamos reunidos es para poder contar o exponer la experiencia que nosotros tuvimos en nuestro portafolio de títulos. Bien, el que consistió principalmente en 3 etapas. Bien, vamos a exponer con Víctor, Alex y David. Bien, cada uno va a exponer una de las etapas. ¿Ya? Alex va a hablar sobre el levantamiento topográfico, explicando más o menos lo que fue, lo que se logró. ¿Bien? Después va a exponer David. Él va a hablar sobre el plano topográfico también, lo que se logró con el plano, cómo se realizó y los resultados que obtuvimos. Finalmente, de esos 3 puntos va a hablar Víctor Espinosa, contando un poco de lo que fue el replanteo de la curva circular. ¿Bien? Y para finalizar, yo, Lisette, voy a exponer algunas conclusiones, algún análisis y algunas sugerencias que tenemos con respecto al tema. ¿Bien? Los dejo con Alex, para que él hable un poco sobre el levantamiento topográfico. Buenas tardes, profesores. Bien, el levantamiento topográfico. Este levantamiento que nosotros realizamos fue realizado el día 17 de octubre del presente año, en un terreno que está ubicado al frente de la sede Alameda de Dulce, en la comuna y provincia de Santiago, en la región metropolitana. El terreno tiene los siguientes deslindes: al norte, con la calle Romero; al sur, con la avenida Libertador Bernardo Higgins; al este, con la calle General Bulnes; y al oeste, con la calle García Reyes. La realización de un levantamiento topográfico en general implica la realización de varios procedimientos conducentes a obtener una serie de puntos coordenados, tanto planimétrica como altimétricamente hablando, que sean lo más representativo posible de la superficie terrestre que se mide. Dentro de esos procedimientos tenemos, por ejemplo, el reconocimiento del terreno. Esto implica que se tuvo que hacer un recorrido y también una fabricación de un croquis con todos aquellos elementos notables, tanto artificiales como naturales. Todo esto con la finalidad no solo de economizar tiempo para operaciones futuras, sino también para evitar llegar a situaciones insolubles que nos obliguen o nos obligaran a rehacer parte de los procedimientos. Junto con hacer este reconocimiento, también se pueden definir la ubicación de puntos de referencia o PRs, que servirían como apoyo para vincular todos los sectores levantados, de manera tal de poder constituir un conjunto de puntos en el que cada uno de ellos puedan ocupar el lugar que le corresponde, tanto en forma absoluta como en relación a los demás. Cabe ser presente que todos estos puntos de referencia han de ser intervisibles entre ellos. Para nuestro caso, para nuestro proyecto, los PRs eran existentes y ya se contaba con la información relativa a su localización y coordenadas planimétricas para su uso. Estos fueron medidos con antelación por los docentes, utilizando el sistema geodésico y a través del método estático. De esta manera se creó una red de apoyo que nos permitía
georreferenciar nuestro levantamiento y también para un posterior control para los procesos posteriores, como por ejemplo el replanteo. El levantamiento propiamente tal implica un trabajo grupal. Por lo tanto, es necesario establecer cuáles van a ser nuestros roles como integrantes del equipo dentro del terreno, ya sea como topógrafo o como alarife. Como se trataba de un proyecto académico, también se definió la rotación de funciones. También como equipo se acordó cuál era el lugar más óptimo para hacer el levantamiento del terreno, qué equipos y accesorios topográficos usar y qué métodos usar para la orientación del equipo topográfico. Como equipos topográficos, nosotros usamos la estación total M3, marca Trimble, con una precisión de 5 segundos, 2 a 3 jalones con sus respectivos prismas y un flexómetro para medir distancias horizontales y distancias verticales. En mi caso particular, yo realicé la instalación del instrumento, bueno, del equipo topográfico Trimble M3, y también al mismo tiempo serví como alarife durante la medición del perímetro del terreno, como de elementos notables tales como la toma de agua, las cámaras, los radieres, puntos de relleno. También al mismo tiempo realicé el amarre de 2 puntos auxiliares que se nos pidió que levantáramos en caso de que los PRs en el futuro fuesen ocupados por otros alumnos. Ahora, con respecto a la instalación del equipo, decidimos como grupo instalarlos en un lugar determinado, que fue destacado previamente y que nos permitiera tener visual sobre todo el terreno y también hacer 2 PR que fueran intervisibles entre ellos. En este caso, utilizamos el PR8 y el PR9, con el objetivo de que por medio de la trisección o estación libre pudiésemos determinar automáticamente las coordenadas del primer punto auxiliar, que es el punto donde finalmente decidimos estacionar. Este procedimiento lo hace automáticamente la estación total, ya que estableciendo las coordenadas de 2 puntos conocidos, es posible determinar coordenadas del punto donde estamos estacionados. Esto es lo que se denomina como el método de Pottener o estación inversa. Tal como mencioné anteriormente, el equipo topográfico estación total Trimble M3 fue instalado sobre un punto cualquiera del terreno, previamente destacado, y que finalmente se convirtió en nuestro primer PR auxiliar 1 VALP, siempre procurando que la nivelación fuera lo mejor posible, ayudados también, porque como el equipo es electrónico, ayudados también por la nivelación electrónica. Luego creamos un trabajo nuevo que se le asignó como nombre VALP, que corresponde a las iniciales de nuestros nombres. Finalmente, el proceso de instalación conlleva la orientación del equipo, y como si ya se había decidido hacer la trisección, se escogió esta opción asignando las coordenadas de los PRs 8 y 9 como PRs de referencia, que nos permitiera orientar el equipo, para posteriormente comenzar a levantar el terreno. Es importante mencionar que dentro de la configuración del equipo, durante la instalación, es necesario indicar tanto la altura del instrumento, que en nuestro caso fue de 1,46 m, 5 centímetros, como asimismo establecer la altura del jalón, que en nuestro caso usamos entre 2 a 3 jalones con prisma, con una altura aproximadamente de 1,545 metros, y la constante del prisma, que en este caso era de más 30 milímetros. El crear un trabajo dentro del instrumento topográfico nos facilita el registro de los datos, que son de mucha importancia para los trabajos posteriores que se harán con esos datos, ya sea para el análisis e interpretación de datos como la confección del plano topográfico, por ejemplo. Los datos que se registraron fueron ordenados con los siguientes descriptores, ya sea perímetro, árboles, postes, toma de agua, toma eléctrica, zona de acopio, faena, acceso, relleno, PRs existentes y PRs auxiliares. Una vez finalizado el levantamiento, se procede a descargar electrónicamente los datos desde el equipo topográfico, haciendo uso de un pendrive, accediendo a los datos crudos del levantamiento para su posterior trabajo en gabinete. Muchas gracias. Bueno, esa fue la exposición de mi compañero Alex, quien pudo manifestar lo que hicimos más o menos en la etapa 1, lo llamamos de esa forma, que fue el levantamiento topográfico. ¿Bien? A continuación va a exponer mi compañero David Forma, quien va a hablar sobre el plano topográfico, cómo se realizó y el producto que obtuvimos y la finalidad de este. ¿Bien?
Gracias. Buenas tardes, profesores. A mí me tocó la etapa número 2, que es el plano topográfico, que básicamente es el dibujo de los datos que se levantaron, considerando el relieve y a una escala determinada. Ese fue un trabajo que se realizó en gabinete y en forma individual. Para ello, se utilizó el programa AutoCAD Civil 3D, que es un programa de dibujo con el cual tiene mayores herramientas relacionadas con el ámbito topográfico, que lo hace más fácil este tipo de trabajo. Una vez terminado el programa AutoCAD Civil, tenemos que ordenar los datos para importarlo al programa. De la versión total, nosotros descargamos un archivo en la extensión .csv, quiere decir que estos datos están ordenados a través de columnas y filas y separados por comas. Ahí se puede apreciar en la imagen que tenemos el número del punto, tenemos la coordenada norte, la coordenada este, tenemos la elevación o cota y tenemos el descriptor, que es el nombre que le damos a cada uno de estos puntos. Este archivo nosotros lo abrimos con el bloc de notas, en el cual podemos verificar que esta información, estos datos estén en forma correcta, y también podemos editar esa información en el caso de que tengamos algún dato erróneo. Posteriormente pasamos a la importación de puntos al programa. Para importar estos puntos tenemos que darle la opción de importar, ¿cierto? Seleccionamos el archivo y importante acá que tenemos que darle el mismo orden en el cual se encuentra nuestro archivo .csv. En este caso, como se aprecia ahí en la imagen, fue a través del punto norte, este, cota o elevación, descriptor y delimitado por comas. Realizamos con estos puntos un grupo general de puntos, le damos un nombre y lo importamos al AutoCAD Civil y como se aprecia en la imagen, la visualización de esos puntos ya importados. Importante también realizar en el programa la configuración de unidades de medida del programa. En esta parte nosotros tenemos que configurar en la opción Units la longitud, que tiene que ser en tipo decimal, la precisión tiene que ser en 3 decimales, la inserción de escala de objetos en metros. En esta parte sí que es importante en el caso de algún azimut, en el ángulo, el tipo de ángulo en gradianes, centesimales o gones, quiere decir esto en 0 a 400 grados, su precisión en 4 decimales, que la base del ángulo sea en el norte, quiere decir que comience a tomar medidas desde el norte o hacia arriba, y que su medición o su cálculo sea en el sentido horario. ¿Ya? Posteriormente de esto, una vez teniendo configurada las unidades de medida, tenemos que crear una superficie. Significa que creamos una malla tridimensional del terreno con los puntos seleccionados, con la finalidad de crear curvas de nivel del terreno levantado. Quiere decir que son líneas curvas que representan el relieve del terreno y que representan sus diferentes alturas. Igualmente importante en esta etapa es la creación de layer o capas y la simbología respectiva. Se podría definir como layer o capas, etiquetas, donde uno las crea, ¿cierto? Y le da un nombre, le da un color, le da un tipo de línea, un grosor de línea, etcétera, y que nos sirve para mantener un orden y una organización en nuestro dibujo. Cada uno de los elementos idealmente tiene que estar en el lugar respectivo en el cual nosotros podemos apagar, encender este tipo de capas. Y la simbología, esa se realiza en forma individual y corresponde a los símbolos que se instalan o se colocan en el plano. En este caso, por ejemplo, una simbología para el norte, se creó una simbología para los puntos de referencia, otra simbología para los postes, los árboles, etc. Y finalmente tenemos aquí en esta imagen el producto entregable, finalizado ya, el plano topográfico. Se aprecia aquí el levantamiento o el plano probablemente tal, ¿cierto? Con su perímetro, con sus curvas de nivel, con su simbología. La escala se determinó en relación al tamaño del terreno, en este caso en particular, fue una escala 1:50, que significa que 1 centímetro en el papel corresponden a 250 centímetros en la realidad. Tenemos los cuadros respectivos, un cuadro de simbología arriba a la derecha, donde aparece el símbolo y su significado. Tenemos un cuadro de coordenadas de los PR o punto de referencia. También se realizó un cuadro de coordenadas del perímetro. Igualmente otro cuadro con los amarres o puntos de interés y un plano de ubicación, que quiere decir que es un plano referencial en donde se muestra el lugar donde se levantó. Y también se determinó un tamaño
de papel que fue A1 y la viñeta en formato tipo MOB, que es Ministerio de Obras Públicas, en donde se colocan y se señalan los datos generales de este levantamiento. Muchas gracias. Para continuar con nuestra presentación, ahora va a presentar mi compañero Víctor Espinosa, quien va a hablar sobre el replanteo de la curva circular, ¿bien? Y lo importante que esto fue, cuál fue la finalidad, ¿bien? Y los datos más importantes de esto. Ya, buenas tardes, profesores. Bueno, esta etapa, ¿cierto? La etapa de replanteo de la curva circular simple comenzó cuando, una vez que se entregó el plano, ¿cierto? La docente Carolina Montorio cargó en nuestros planos, en cada uno de los planos, un diseño de curva circular simple que habían diseñado previamente. Ese plano posteriormente se nos envió a cada uno de nosotros y la etapa siguiente consistía en determinar datos para el replanteo. ¿Qué datos? El dato de la distancia de replanteo y el ángulo de replanteo. Entonces, en este punto, nosotros en gabinete debíamos determinar, ¿cierto?, esos dos datos, al menos en 3 configuraciones distintas. ¿Qué quiere decir estas configuraciones? La primera, por ejemplo, como se muestra en el esquema de la izquierda, ¿cierto?, estando estacionado en el PR7, ¿cierto?, yo hago el calaje al PR8 y en base a esa configuración, ¿cierto?, yo puedo determinar cuál va a ser la distancia de replanteo entre la estación y los puntos de la curva, que sería el principio de curva, la mitad de curva y el final de curva, ¿cierto? La distancia de replanteo que el programa lo entrega automáticamente, y el ángulo de replanteo, que hay que sacarlo en base a el ángulo que se genera entre la línea, ¿cierto?, de estación y el punto de calaje, y la línea que se genera entre estación y cada uno de los puntos de la curva. Entonces, ese ángulo, ¿cierto?, en sentido horario, horizontal, se determinaba, ¿cierto?, a través del programa Civil y se anotaba en la planilla Excel que también proporcionaron la docente, y esa planilla debía llevarse el día del paso práctico, ¿cierto?, para poder finalmente hacer después la corroboración de esos datos en terreno. El día en que fuimos al trabajo práctico, ¿cierto?, lo primero que hicimos fue determinar un punto que nos sirviera a la mayoría de los integrantes del grupo. Entonces se eligió el PR7 como punto de estación, ¿cierto? Y los puntos de calaje obviamente van a variar dependiendo de la ubicación de la curva y de la disponibilidad que existía en ese momento. Lo primero que se hizo fue nivelar el equipo sobre este PR7 y medir, antes que todo, la constante del prisma. Como nos encontramos por primera vez con un mini prisma que no habíamos ocupado antes, nosotros, para asegurar que el trabajo se haga de manera eficiente, fue medir la constante del prisma, que resultó ser menos 18 milímetros. Una vez hecho esto, ¿cierto?, fueron pasando cada uno de los integrantes, ¿cierto?, haciendo el calaje, y a otro PR, ¿cierto?, que les sirviera para hacer el replanteo. Una vez que ya se instaló el equipo, ¿cierto?, se hace la configuración correspondiente de crear el trabajo, de ingresar los datos de altura instrumental, la constante del prisma, la altura del prisma, que correspondía a 19 centímetros, ¿cierto? Y finalmente orientar el equipo en base a las necesidades de cada uno. El replanteo, como tal, se lleva a cabo por coordenadas. Por lo tanto, como se aprecia en el esquema de la derecha, ¿cierto?, cada una de las curvas, cada curva de los integrantes del grupo tenía, por supuesto, coordenadas distintas. Entonces, manualmente se ingresaban el dato de la coordenada este y norte para producir el replanteo. Entonces, una vez que se ingresaba, ¿cierto?, el equipo a mí me indica en el sentido, digamos, adelante, atrás, izquierda, derecha, me indica cuánto es lo que yo debo desplazarme. Entonces, de esa forma yo le indico a la Larife dónde tiene que moverse, ¿cierto?, ubicarse, y finalmente hasta cuando encuentra el punto, se plasma en el terreno, en este caso con un clavo. Nosotros como grupo, además, decidimos utilizar un papel, ¿cierto?, de color, diferentes colores para cada una de las curvas, para así poder después diferenciar cuál era la curva de cada uno de nosotros. Finalmente, como trabajo final, ¿cierto?, la docente lo que hacía, una vez que cada uno de los integrantes dejaba su curva replanteada, fue llamar, ¿cierto?, o sea, fue verificar en el fondo
cada uno de esos puntos. ¿Y cómo se hacía? Con la información, ¿cierto?, que ya se traía desde la casa, ¿cierto?, en la planilla Excel, como se aprecia en cada una de las imágenes, ¿cierto?, la información que se extrae, ¿cierto?, de la distancia de replanteo y el ángulo de replanteo. Entonces, utilizando la estación total, ¿cierto?, con el programa más básico, que es la de topografía básica, medíamos la distancia y ángulo. Entonces, nosotros, ¿cierto?, calando en el PR de calaje correspondiente, reseteamos el valor, ¿cierto?, del ángulo horizontal en 0 y medíamos hacia donde estaba ubicado el primer punto, por ejemplo, el comienzo de curva. Y anotamos el valor que me entrega el equipo de distancia horizontal y de ángulo horizontal. Y se contrasta esa información, lo que me entrega el equipo versus lo que habíamos calculado del programa civil, y anotamos en la columna correspondiente de diferencia cuál es el valor en el fondo de diferencia, valga la redundancia, que se genera. Entonces, como pueden apreciar, en el caso de Alex, él, y en base a lo que la profesora corroboraba, él no tuvo ningún problema. Ambos valores, ¿cierto?, de distancia y de ángulo de replanteo estaban dentro de tolerancia. La tolerancia utilizada en este caso se dejó en el momento en que estábamos en el terreno, fue de 4 centímetros para la distancia lineal, ¿cierto?, y de 200 segundos para el ángulo de replanteo. En el caso de Lisette, ella tuvo un problema con uno de los puntos. En el caso mío, yo no tuve ninguna diferencia, no tuve ningún valor por sobre la tolerancia. En el caso de David, él tuvo 2 valores que pasaron de tolerancia, por lo tanto tuvo que hacer nuevamente el replanteo. Y bueno, esa es mi presentación, profesores. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, voy a hablar un poquito con respecto al análisis obtenido, el análisis de estos resultados. Que en la primera etapa, que fue el levantamiento topográfico, nosotros consideramos que fue ejecutado de forma correcta, ya que obtuvimos el resultado, que era la descarga de los datos. Para después, en la segunda etapa, que fue el plano topográfico, poder digitalizar estos puntos. ¿Bien? Y también consideramos que esa etapa fue realizada con éxito. ¿Bien? Y la tercera etapa fue la del replanteo. Principalmente también fue una etapa exitosa, ¿bien?, aunque hubieron estas diferencias que explicaba Víctor, que por ejemplo en mi caso particular tuve una diferencia en los ángulos, pero analizándolo y detectando los errores, ese día ocupamos también unos mini prismas que no tenían la burbuja, ¿bien? Y eso pudo haber afectado en el plomo, ¿ya?, que no estuviera correctamente aplomado la larife, ¿bien? Pero aún así, a Víctor, a Alex, tuvieron excelentes resultados. Por lo tanto, el procedimiento en sí, que era lo que nosotros buscábamos, lo logramos ejecutar correctamente, ¿bien? Eso es como un análisis global de lo que se hizo. ¿Bien? Ahora, también nosotros como alumnos, que ya nos estamos retirando de esta institución, queremos hacer algunas sugerencias para portafolios futuros, como por ejemplo tener la oportunidad de realizar la medición de los PR nosotros mismos, porque en el caso nuestro, a nosotros se nos entregaron los PR ya con las cotas, o sea, con las coordenadas definidas, ¿ya? También sería interesante poder realizar la monumentación de los PR, porque nosotros, claro, colocamos la estaca, y nosotros confiamos en que eso está correcto, pero nosotros no sabemos si eso es así. Entonces eso también pudo haber sido un punto que influenciara nuestros resultados. También, como sugerencia, que nosotros lo hicimos, sería la revisión de los equipos antes de hacer las actividades. Por ejemplo, revisar las constantes, la calibración de los equipos, las verificaciones geométricas, y también ver el estado de los equipos, porque ese día nosotros llegamos y habían jalones o habían mini prismas que no tenían la burbuja, entonces no había cómo saber si uno estaba haciendo el trabajo bien como tarifa. Bueno, y obviamente nos faltaron realizar cosas, pero eso es atingente al momento que estamos viviendo, que fue la realización de la curva vertical, la clotoide, peralte,
Bien, y solo hicimos, en nuestro caso, el tema del replanteo planimétrico, no pudimos hacer una nivelación que hubiera sido lo que nos hubiera gustado también. Y bueno, como conclusiones finales, bueno, nosotros consideramos que logramos los aprendizajes necesarios para poder salir al mundo laboral. Hemos aumentado, pero mucho, nuestra capacidad de detección de errores y también cómo solucionarlos, lo que nos sucedió ahí en terreno. Y además el trabajo en equipo, que es una de las herramientas que están siendo más importantes en el mundo laboral en estos tiempos. Y bueno, esa es nuestra presentación, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Quién comienza primero, Leonardo? Yo creo, profesora, que debería partir usted, porque usted es la profesora de portafolio de títulos de esta sección, así que voy a tirarle ahí Bueno, la pelota a usted. bueno, yo anoté varias cosas, por eso las voy a decir. Me encantó el tema de que colocaran el croquis y cómo fueron decidiendo cómo medieran terreno, la forma de exponer, el orden, su lenguaje técnico, los encontré muy profesionales. Eh, el tema de los amarres, excelente que lo hayan nombrado. Encontré, no sé, en la forma de hablar de Lisette su dulzura, su solidez. Alex, súper sólido. David también. Víctor, el tema del comentario de cómo pusieron los puntos, el tema del CSV, nadie lo había comentado antes. Pensé que noté por acá otras cosas. Acá. Espérame, acá. No, es que chiquillo, yo sinceramente es lejos, hasta el momento, la mejor presentación que he visto, súper sólidos en todo lo que comentaron, seguros, hablaron del tema de las tolerancias, el tema del equipo utilizar. Lo único que me faltó a lo mejor, que no sé si lo dijeron, pero fue el tema de por qué eligieron la escala para el plano, por qué la escala a qué escala lo decidieron dibujar y por qué, pero un tema general. Eh, y con respecto a algunas cosas de las sugerencias que dijeron, claro, por un tema de tiempo, fue también el que no pudimos entregar, hacer que ustedes midieran los puntos, eso se hace en un semestre normal. Pero dadas las circunstancias que tuvimos en este semestre complicado, se les tuvo que entregar mucha información. Y claro, al entregarles información puede ser que esa información no venga de manera idónea, ¿ya? Se lo entiendo perfectamente, pero dadas las circunstancias que tuvimos, era lo que teníamos que hacer en el momento. Nada, o sea, chiquillos, yo sinceramente no les voy a hacer ninguna pregunta. Yo, con lo que me está súper bien, miren la cara de felicidad que tengo, yo creo que el profe Leo tiene la misma cara, no sé, yo los aplaudo, no, está muy buena su presentación, me gustó mucho. Profesor, Ya, gracias, Caro. Pucha, yo la verdad creo que no solamente para mí es la mejor presentación que he escuchado de las que van hasta ahora, sino de verdad creo que una de las mejores desde que yo estoy teniendo asignaturas de portafolio, que son ya casi 3 años. Entonces eso me pone muy contento porque de alguna forma ustedes lo que acaban de hacer es demostrar un poco lo que nosotros queremos lograr al momento de formarlo a ustedes como futuros profesionales técnicos. Entonces, eso es muy interesante, muy bueno. Esto es lo que nosotros estamos buscando. Así que, nada, pues yo quiero felicitarlos. No tengo preguntas así muy técnicas a cada uno de ustedes, solamente algunos comentarios generales. Por ejemplo, bueno, el tiempo, yo creo que si bien fueron 24 minutos, daba para que sean 24 minutos, así que no tengo reparos con respecto a eso. Difícilmente se podría haber hecho una presentación de menor tiempo. Probablemente se podrían haber ajustado algunas cosas, las cosas que dijo inicialmente Alex con respecto a la contextualización y los antecedentes generales del proyecto. Si bien estaba muy interesante lo que comentó, quizás gastó ahí un par de minutos que lo podría haber aprovechado quizás en otra cosa.
no sé, estoy hilando fino, ya estoy como dedicándome un poco a eso. Me gustó que en varios discursos de ustedes reconocieran de que habían procesos que eran más académicos que logísticos propiamente tal de la disciplina topográfica, que en un ambiente real obviamente que no se realizaría, pero esto de que cada uno cambie y utilice el equipo es justamente por un fin académico, y qué bueno que lo vean así y lo entiendan así, eso justamente es lo que se busca. El tema de los amarres, como decía la profe, también interesante, nosotros siempre lo nombramos y no sé por qué nunca nos pescan, y ustedes nos pescaron, y se entiende por qué la importancia de eso, porque ustedes mismos lo dijeron, así que bien, bien por eso. Em, em, Muy profesionales, chiquillos, muy profesionales. Los cuatro fueron muy profesionales al momento de presentar, se lo tomaron bastante en serio, y cuando nosotros nos preguntaban algunas indicaciones de cómo hacer una mejor presentación, y nosotros hicimos este taller con Javier y otras cosas más, y hasta llegamos hasta ahí, lo dejamos un poco abierto para la imaginación y diseño propio de cada grupo. Y también entiendo de que ustedes lo entendieron muy bien eso, así que bacán, genial. Si también quiero entrar a hilar fino, y para que hubiese sido una presentación prácticamente perfecta, el tema de las competencias no fueron estrictamente correctas, ¿ya? Porque el portafolio de títulos, si ustedes revisan el ABA, el portafolio de títulos está relacionado a cuatro competencias claves, y esas competencias claves vienen de cuatro asignaturas claves, ¿vale? Que es gestión de planificación, GNSS, ¿cierto? Taquimetría y obras viales, ¿cierto? Entonces, con este tema de todo lo que pasó, ¿cierto? Nosotros decidimos hacer estas tres actividades de manera presencial, justamente porque son como una de las más importantes en relación justamente a esas competencias. Pues entonces, por ejemplo, que hicieran un levantamiento topográfico tiene relación con taquimetría, que hicieran el plano topográfico también tiene relación justamente con lo mismo, y el replanteo de un sistema de enlace circular justamente también se apela a una cuarta competencia. Entonces, eso nada más, pero es una cuestión más interna que nosotros la tenemos que tener siempre bien en claro, y a veces los estudiantes no lo relacionan, pero va por ahí, ¿ya? Así que nada, pues, yo creo que solamente comentarios muy positivos, estoy muy contento, de verdad estoy muy contento, de verdad estoy muy contento por lo que han realizado. Siento que ustedes son claramente muy buenos profesionales, van a ser muy buenos profesionales, completamente recomendables. Y nada, pues muchas felicidades a cada uno de ustedes, no solamente por esta presentación. Yo creo que esta presentación de alguna forma es la guinda de la torta de la formación técnico-profesional de los cuatro. Ustedes cuatro, desde que yo los conocí prácticamente, siempre han tenido o han ido incluso mejorando su formación académica, y eso es bien interesante. Es difícil ver esa constancia de estudiantes, sobre todo cuando se trata de jornada vespertina. Entonces, en ese sentido, podría seguir hablando, pero prefiero que no, por honor al tiempo, pero eso, chiquillos, yo de verdad los felicito, a los cuatro, a cada uno de ustedes. Eso. Muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Ambos. Sí, nosotros con el profe Leo, mientras ustedes estaban exponiendo, nos estábamos mandando algunos mensajes, y al final decidimos no hacerles preguntas. Y al no hacerles preguntas es porque su presentación tiene la excelencia, tiene la nota máxima. Los cuatro. Así que los cuatro, en cuanto a la presentación, quedan con una nota 7, y sus promedios serían, se los voy a decir al tiro. Bueno, Víctor, promedio 7 en portafolio. Pocos alumnos tienen promedio 7. Yo creo que Víctor y otro alumno más han tenido en su vida el portafolio con esa nota. David queda con promedio 6.8, Lisette queda con promedio 6.6 y Alex queda con promedio 6.7. Así que, chiquillos, muy buenas notas, excelente presentación. Recuerden que su certificado de título, la nota que aparece no es la de portafolio, la nota que aparece es el promedio ponderado de todas sus asignaturas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Sería esperar a que se termine el proceso de la entrega de nosotros como profesores del listado con todas las notas, que el coordinador y el director de carreras son los encargados de subir esas notas a su sistema, ¿cómo se llama? El SAP, que le dicen yo, más interno,
y de ahí más o menos serían unas 2 o 3 semanas en que tienen que mandar la información a Casa Central para que Casa Central genere los certificados de título. Así que yo creo que con un mes más, como parte baja, estarían ya los certificados listos. Ya, pero para nosotros desde este día en adelante ustedes ya son colegas, son profesionales. Así que si es que todos terminaron su práctica, están con esa y ya estarían listos. Así que yo nomás que felicitar a los chiquillos, fue muy bonito y qué bonito que se hayan juntado y también lo que decía el profesor Leo, eso de que desde un principio, yo los tomé ya en el segundo año, no vi su primera parte, sus asignaturas de primer año, yo los tomé en segundo y se nota la diferencia de cómo trabaja cada alumno y cada grupo. Incluso, ¿se acuerdan que no habíamos quedado como juntos y después dijeron, pero profe, podemos ser 4, que siempre hemos sido 4, nosotros, ya, seamos 4. Así que se nota y se agradece, chiquillo. Una cosa, Víctor me mandó la presentación y yo le hice algunos comentarios. ¿La cambiaron o dejaron la misma y comentaron las cosas acá habladas? Lo comentamos. Ya. Lo que pasa es que el profesor Leo me pidió la presentación porque la encontró tan buena. Y no sé si ustedes después nos dan permiso también para poder ocupar la presentación y mostrársela a otras futuras generaciones en que así queremos que sean las presentaciones. De hecho, nosotros hemos incluido el tema del equipo y las posiciones, y como le comentó a Víctor, decidimos mencionarlo. Sí, no, estuvo muy buena, me gustó. Aparte la presentación, en la dedicación, chiquillos, yo no tengo nada, así partieron y yo ya, desde que empezó a hablar Alex, yo dije, no, ya está, muy buena esta presentación. Sí, del principio. Sí. Así que eso, tenemos que, en pos del tiempo, tenemos que también irnos, no sé cómo tú vas a decir algo más, Leo, no sé. Yo ya grabé, en mi Excel, así que ya están con la nota. Perfecto. Sí, bueno, no solamente... Alex, dígame. Sí, no, yo quería consultar si habría alguna posibilidad de poder tener acceso al archivo del video. Eso quería saber, para que nosotros pudiésemos tener esa información y, bueno, como recuerdo igual también. Sí, pues está siendo grabada. Mira, cuando termine de grabarse, porque tienes que esperar un ratito a que se suba al portal y todo, yo les voy a mandar el link para que la descarguen. ¿Ya? Gracias. Yo también la descargué, quedó muy buena la presentación. Sí, bueno, chiquillos, yo solamente felicitarlos nuevamente, estoy gratamente sorprendido. Me gusta que estudiantes, ya ustedes son mis colegas, me gusta que mis colegas sean tan motivados por la disciplina que a mí me ha entregado tanto, entonces uno se siente un poco bastante pagado por eso. Así que nada, pues bienvenido, cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí siempre voy a estar, ambos vamos a estar disponibles, Alex tiene mi teléfono incluso, así que eso, yo le haría un regalo, pero como estamos de manera virtual no se puede, pero les voy a compartir, medio ñoño mi regalo, pero ahí en el chat les voy a compartir la última versión de una revista que se llama Coordinates de topografía, está en inglés, del noviembre de 2020, y se las recomiendo porque hay hartas cosas muy relacionadas con la disciplina que ahí ojalá los pueda motivar, mi pequeñito regalo. Eso, chiquillos, felicidades. Gracias. Sí, así que nosotros, como les digo, nos tenemos que... Díganos nomás, ya. O sea, agradecer. Igual esta fue una bonita experiencia. No sé, yo me siento muy conforme a pesar de que igual quizá hubieran cosas que nos faltaron quizá repasar, pero aún así me siento muy conforme con lo que aprendí. Agradezco haberlos tenido como profesores, a ustedes dos, y sumado también a la profe Valeria, que no está acá en este momento, pero también, o sea, ella fue parte de la formación que nosotros tenemos. Así que nada, pues eso, muchas gracias porque, no sé, tuvimos la instancia y las herramientas que nos entregaron y nosotros las tomamos y espero que se vea reflejado que lo estamos tratando de llevar bien. Así que eso. Bueno. Gracias, profesores, de verdad. Sí. Para no alargarnos más, pero muchas gracias a ambos, de verdad, Sí. porque se agradece la dedicación que ustedes tienen de enseñar. Se nota que lo que hacen les gusta y eso se nota y para nosotros como alumnos, yo en lo personal lo agradezco mucho. Así que de verdad gracias por lo que nos entregaron. Yo también comparto lo mismo que dice Lisette y Víctor.
Toda la formación que tuvimos durante todo este tiempo fue gracias a ustedes y también a la motivación que nosotros tuvimos. Entonces, gracias a esa motivación y a esas ganas que teníamos de aprender, fue que hemos llegado a lo que somos ahora. Así que muchas gracias y muy agradecidos por todo. Igualmente yo quiero agradecerle a ustedes, ¿cierto? Como profesores, que profesores como ustedes a nosotros nos motivan para aprender más y para tener mayores conocimientos. Ustedes son como un referente de uno que tiene para aprender cosas nuevas que a uno le gusta en este ámbito. Entonces, se los quiero agradecer, como mis compañeros se lo agradecieron a ustedes, y yo igualmente, muchas gracias por todos los conocimientos que nos entregaron para nuestra formación. Ay, me voy a llorar. Ay, qué lindo. Ay, me quedaría más rato con ustedes, chiquillos, pero tenemos que irnos a la otra. Viene Michael después, a las 9:15, mira, son las 9 ya casi. Así que estamos complicados, lamentablemente el tiempo acá es muy justo, pero no, yo me voy súper contenta, me voy súper feliz y no sé si se nos nota, con el profe estamos muy contentos. Así que, no, muy buena la presentación, muy buena. Van a ser excelentes profesionales, se les nota. Gracias a ustedes. Gracias. Ya, me voy a despedir, voy a cerrar gracias. entonces. Bien. Chao.